en la mañana vi este video que quiero reaccionar a él. Es 1 hora 2. No sé, voy a tratar de editarlo, a ver cuáles son las mejores partes. Y luego editarlo y a ver qué cosas vale la pena de este video que me encontré. El video se llama Un cristiano me destruyó en un debate, Fit Filosofía Judía, episodio 2. Y es de una persona que se llama Gastón y Oxana. Entonces vamos a seguirle, perdón, no le había dado la introducción. ¿Cuál sentís que es el malentendido más común que hay sobre el judaísmo? El que A más te ver, haya sorprendido si haberte ser. encontrado, no sé, en los debates. ¿Cuál es el más común, digamos? Ok, el malentendido, que en mi opinión, el real malentendido es decir que el judaísmo es una religión, a mi parecer. Pero el malentendido más común, que yo no lo veo tan así, es entiendo por qué, pero es la culpa que tiene el judío de todo. Es decir, uno ve muchas veces las narrativas en las religiones, y paréntesis a los que están escuchando este podcast y no son judíos y son cristianos, musulmanes, esto no es una crítica a ti como cristiano, pero si hay una narrativa detrás de que el judío, digamos, mató a Jesús y cosas por el estilo, como que el judío tiene la culpa de todo. Eso es algo que es un gran malentendido que me encontré mucho, pero a nivel, digamos, Es una forma muy políticamente correcta llamarlo malentendido, en realidad. Bueno, lo interesante que le llame malentendido es que efectivamente culpar únicamente a los judíos pues es irresponsable, ¿no? Porque nos tomamos ciertos episodios donde dice que su sangre caiga sobre nosotros, pero en realidad ese era un grupo como de acarreados de los líderes religiosos que habían hecho el acuerdo para traicionar a Jesús y matarlo, pero no toda la gente estaba de acuerdo con lo que estaba pasando ese día de el juicio de Jesús. O sea, no era todo el pueblo el que estaba agolpado porque había muchísimos seguidores de Jesús y había muchísima gente que estaba agradecida por todos los milagros que había hecho. Y ahorita les voy a decir por qué. Pero incluso ese día era un día especial en el que estaban preparando los panes y se estaban preparando para la Pascua. Entonces por esa mañana era muy difícil que hubiera toda esta gente de todo el pueblo agolpado. Ahí habría que revisar exactamente del qué dicen en el griego, pero no todos los judíos, no todo Jerusalén estaba ahí puesto para condenar a Jesús. Entonces es irresponsable decir que todos los judíos habían rechazado a Jesús. Aunque en una parte Juan dice que la gente que había creído en él no creía tanto en él. O sea, es muy difícil realmente creer en Cristo porque tiene que ver con la fe, pero sí hay que conceder que 50 días después, una vez que se le había aparecido durante 7 semanas Cristo a todos sus discípulos, a mucha gente, o sea, no era nada más a los 12, sino a más de 500 personas, pues cuando él sube y hay 120 en el lugar alto, que es la casa de la familia de Marcos, reciben el Espíritu Santo y llega gente de todos lados a escuchar el mensaje de Pedro y ese día miles de personas se bautizan porque les está hablando de algo que pasó y que todos vieron. Entonces no todo el mundo crucificó a Jesús. Eran los líderes religiosos básicamente. Y sí, estos príncipes pues representan al pueblo de cierta manera. Pero de decir que todos los judíos pues es una irresponsabilidad, ¿no? En realidad son libelos de sangre. El hecho de que Sí. los judíos son un pueblo deicida, esencialmente. Sí, básicamente es más allá de un malentendido que ha costado bastante sufrimiento el judío históricamente. Sí, porque además Cristo mismo era judío. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de ensañarse con el pueblo judío y tratar de culparlos. Pues en todo caso, todos los humanos los rechazamos y nos vamos a poner en ese plan, porque Poncio Pilato es el que, teniendo la autoridad, él es el que entrega a Jesús a los soldados para que lo crucifiquen. O sea, él se lava las manos y la situación empieza a ocurrir de manera en la que todos se laven las manos y no sean directamente culpables, porque al final es la humanidad, todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sí es bueno aclarar esto porque creo que está mal ensañarse con un pequeño pueblo de ese tema tan importante que al final deja de ser tan importante porque Cristo se levanta de entre los muertos. Obviamente ellos no están de acuerdo con eso, pero
pero es parte de la plática que existe y del debate que existe entre las personas. Pero el malentendido que me incomoda es que llamen al judaísmo religión, porque los judíos, a ver, hay judíos ateos y que son parte del sistema llamado judaísmo. El judaísmo es un poco más complejo que una religión, me parece que ese es el punto. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me imagino que se refiere a que el judaísmo es una nacionalidad más que una religión. Ahora, vuelvo a invertir la cancha y te pregunto del otro lado, ¿qué prejuicio tenías antes de todos estos debates sobre alguna otra religión que lograste superar gracias a estos debates? ¿Has escuchado cosas distintas? No sé, ¿hay algún prejuicio personal que has logrado superar a través de los debates? 100%, varios prejuicios. Y dos etapas, es más. Antes, para mí, el cristiano era algo muy teórico. Como los cristianos, y uno ve la historia judía, porque uno la estudia de niño, ¿no? La Inquisición, las cruzadas, y uno dice, wow, en verdad las interacciones no son nada amenas. Es duro estar ante... Yo era tan ignorante de este tema que yo confundía a los católicos con los protestantes, ¿sí? Yo para mí era lo mismo. Yo tengo un video en mi página, fui a Roma y empecé a hablar, entonces Martín Lutero, y como si Roma fuera el cristianismo protestante, o sea, un ignorante total del tema. Entre más empecé a dialogar, bien sea por chat, a conocer más los cristianos, en verdad hay personas muy buenas. O sea, en verdad son personas que quieren respuestas, que quieren un mundo mejor. Ese fue como mi primera, como romper el cristiano teórico. Y bueno, hay que hacer una aclaración de lo que él está diciendo. Los católicos son cristianos. Ahora, no todos los católicos tienen a Cristo como su rey. Y tampoco todos los protestantes o evangélicos tienen a Cristo como su rey. Algunos tienen a su religión. Es un poquito como lo que él ahorita estaba diciendo. No todos los que pertenecen al judaísmo creen en Dios. Entonces igual no todos los que se dicen católicos o no todos los que se dicen protestantes realmente creen en Dios. O sea, hay que hacer esas distinciones, sobre todo en este tema de lo que es la realidad, porque hay mucha gente que aparenta, o sea, va a los cultos, tiene una vida que por fuera parece cristiana, pero por dentro están divorciados de Cristo. Entonces también hay que tener cuidado con eso y también creo que se vale hacer esa aclaración. Y encontrármelo fue para mí digamos, un cambio de paradigma, pero lo que más cambió mi paradigma fue la guerra. A partir de la guerra uno ve en los medios Israel el malo, y uno ve que justamente son aquellos que sostienen la religión cristiana, la religión occidental, digamos, en sus varias vertientes, ¿sí? La mayoría. Y son personas que apoyan mucho a Israel. Entonces acá está digamos, en la cabeza mía diciendo, bueno, tengo muchos videos refutando, digamos, explicando cómo el cristianismo, ¿no? Por otro lado, muchos muy buenos amigos de Israel vienen de esa religión y seguramente el factor que influye es por esta religión. Entonces acá, hasta este momento, pasado un año y un par de meses desde la guerra, aún cocino en mi cabeza qué se puede sintetizar de todo esto. Yo les voy a decir que se puede sintetizar, que cuando, bueno, esta es una teoría mía, ¿verdad? Cuando Salmanasar destruye al reino del norte, se los lleva a la parte norte donde se encuentra Siria, Irak, Turquía, y de ahí se llevan al Cáucaso y de ahí son esparcidos por todo el mundo. Entonces, una de las teorías es que Cristo vino por los judíos, pero también vino por todas las ovejas de Israel. Y básicamente a través de la fe es como encontramos a todos los israelitas. O sea, ellos también hay que tener cuidado porque Israel es padre de no solo de Judá, sino también de Leví y también de Benjamín, pero también de José, que es padre de Efraín y Manasés, de Zabulón, de Neftalí. De hecho, Cristo, por eso le llaman el Galileo, ¿no? O sea, porque él, una gran parte de su vida, aunque nació en Belén de Judea, la vivió en esa parte de Israel que era de los gentiles. O sea, Cristo, que de hecho esa zona se llama Galilea. Luego esa zona de Turquía al norte le llaman Galacia, compartiendo ese nombre de Galileo y Galacia. Y luego Gales y de todas maneras los galos y toda esta zona, pues nos están dando indicios de que Israel se esparció por todo el mundo. No solo hacia Europa, también hacia China. Algunos decimos que incluso hasta América. Entonces Israel está esparcido por todo el mundo. No nada más se quedaron
atrapados en esa zona. Pero bueno, esa es mi opinión, que la comparto. Obviamente eso puede llamarse revisionista, a mí no me importa. Pero es la razón por la que probablemente cuando el evangelio se esparce por todo el mundo es bien recibido, porque hay mucha gente preparada para recibir a Cristo, ¿verdad? Y por eso hay tanta afinidad con la idea de que existe Israel. Bueno, esa es mi teoría. El que la quiera tomar, pues está bien, y el que no la quiera tomar y reírse también no me importa, porque la verdad es la verdad. Y creo que creo que lo tengo muy bien estudiado y revisado, y creo que hace mucho sentido cuando tú estudias acerca de los escitas. Esa es una cultura que misteriosamente aparece exactamente cuando cae Samaria. Pero bueno, vamos a seguirle. Ahora, mencionaste antes a los Bnei Noach, Noajidas en español, que también es algo muy... algo que repetís y hablas en tu canal, hablas bastante sobre los Noajidas. ¿Quiénes son exactamente los Noajidas o los Bnei Noach? Sí, y este es el enfoque inicial de mi página y hasta este momento, por eso, o sea, el corazón de mi página es este tema, que en la tradición judía decimos que hubo un diluvio y en ese diluvio se reseteó la humanidad. Y la nueva humanidad, entre comillas, no se lo tomen literal, público, ¿ok? No, esto es profundo, ¿no? Aunque lo estoy diciendo en lenguaje muy sencillo, había un señor llamado Noé y sus hijos. Los hijos de Noé, en hebreo, Bnei, Noach, hijos de Noé, en latín, Noajides, es la humanidad, es una forma de decir los seres humanos. Nosotros consideramos en la tradición, en todos esos libros que tengo atrás, aunque si están escuchando el podcast, imagínense libros detrás mío, hay algunas fuentes que dicen, muchas fuentes que dicen que en ese momento, cuando se acaba el diluvio y sale Noé y su familia, Hashem, Dios hace un pacto con él, es decir, Dios tiene un pacto con la humanidad. Y esto es un pacto anterior al pacto con Israel, es un pacto universal. Entonces, lo que dice el judaísmo es que la humanidad también tiene una forma de conectarse con Dios, porque esta es una narrativa que suelo escuchar mucho. Tú cuando me hablas de alguna malentendida, sí, que dicen que no, Dios, los judíos eran los únicos que podían estar con Dios, pero con la aparición de, por ejemplo, Jesús o con la aparición de Muhammad. Ahora también los no judíos podemos conectarnos con Dios. Wait, ese nunca fue el punto del judaísmo. El judaísmo siempre dijo que los no judíos podían estar conectados con Dios, siempre lo han podido ser. Lo que hay que hacer es una serie de conductas que se llaman las leyes noágidas. Es decir, Dios hace un pacto con la humanidad y le da una serie de leyes, y estas leyes se llaman leyes de los hijos de Noé, es decir, leyes noágidas. Y la idea es que la humanidad siga este código ético universal, y así es como se conectan con Hashem. Esa es como ¿cómo se dice? En a nutshell, resumido. Bueno, justo ahí es donde tenemos las diferencias, ¿no? Porque nosotros creemos que la salvación no es por obras, no es por... O sea, sí podemos agregarnos al pacto, y de hecho el pacto al que nos agregamos los cristianos es al que Dios le hizo a Abraham a través de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem, ¿no? Rey de justicia y rey de paz. O sea, Dios le hace una promesa a Abraham y dice, en ti serán benditas todas las naciones. Obviamente toda la humanidad queda bendita por ese acuerdo de Noé, eso es verdad. Y hay que entender que Abraham no era judío, ni siquiera Isaac, ni siquiera Jacob era judío, y tampoco Moisés, porque Moisés era de la tribu de Leví. O sea, el que recibió la ley no era judío. Y cuando él recibe la ley y establece el pacto, ninguna de las 12, bueno, solo 11 de las 12 tribus eran judías. Entonces, el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios más allá del pueblo judío. Eso también hay que dejarlo súper claro en esta conversación, que hay que tomar en cuenta esos detalles, pero vamos a escucharlo. Claro, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre el movimiento noágida y una religión? ¿Por qué no es una religión? Buena pregunta. Y hay varios que lo han tratado de plantear así. Yo creo que primero, hay quienes lo dicen noajismo, yo creo que es un término erróneo, a pesar de que grandes lo acuñaron. El movimiento noajida es parte del judaísmo. Es decir, por eso yo decía, es que el judaísmo no diría es de los judíos, pero es que también del sistema del judaísmo salen las leyes noágidas. Pero en rigor, voy a seguir la línea que llevamos. Los judíos... Claro, porque los judíos, como en su punto de vista, creen que ellos, como preservaron el tema de la ley, les corresponde, pero el sacerdocio levítico era para todo el pueblo de Israel, no nada más para los judíos, aunque ellos lo conservaron, ¿verdad? Con
la traición que hizo Salomón, que al amar a sus esposas, luego vino un profeta y le dijo que se iba a dividir su reino, y así es como se dividió el reino del norte con el reino del sur. Y aunque ellos lo preservaron, pues qué bueno que lo preservaron, les agradecemos mucho, y porque Dios también había jurado a David que iba a haber un descendiente de su trono, o sea, uno de sus descendientes iba a estar en el trono para siempre, por lo cual sabemos que Jesucristo, siendo descendiente del rey David, tiene la legítima posesión de ese trono de David. Por eso cuando lo crucifican dice Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Somos un pueblo, no una religión, ¿sí? Pero este desarrollo histórico que tuvimos durante todos estos siglos, desarrollamos esta literatura, estas leyes, este sistema, este pensamiento que le pusimos judaísmo, así se llama. Exacto. Ellos desarrollaron un pensamiento, pero no están hablando de la legitimidad de las cosas, porque la legitimidad vino cuando Dios estableció a Aarón, descendiente de Leví, para que él fuera el sacerdote del templo. Y de hecho por eso estaba la separación, que había los sacerdotes eran de la tribu de Leví y el rey David era de la tribu de Judá. Entonces no está bien que se atribuyan el tema de o sea, el poder político era de parte de David y el poder religioso de parte de los sacerdotes levíticos. Que estuvieran dentro del reino de Judá, eso es otra cosa. Que las cosas se dieron como se dieron también, eso es otra cosa. Pero de ahí a que con tus mismas, no sé, como conclusiones quieras modificar algo que es anterior a tu existencia, pues hay que tener mucho cuidado con aceptarlo, ¿verdad? Pero piensen, Japón también tuvo un desarrollo histórico y una cultura. Ellos tienen algo que se llama japonismo. También en, digamos, Argentina, aunque no exactamente, porque Argentina es muy amplio, tiene divisiones, ¿sabes? Geográficamente las poblaciones son muy distintas culturalmente y socialmente, pero hay un, ¿sí? Rosarismo de Rosario, mendocismo de Mendoza y así, ¿sí? Incluso más pequeño, en una resolución menor. Pero por eso es que cada nación del mundo tiene su ismo, digámoslo así. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que son las leyes noágidas? No es una religión, porque que justo los ismos te indican idolatría, ¿no? O sea, también hay que tener cuidado con idolatrar ese ismo, esa como propensión de querer darle verdad a algo que no es verdad. O sea, el único que yo creo que es el realismo, ¿no? Ser realista. Y para nosotros los cristianos, pues Cristo es la verdad hecha hombre, y entonces el cristianismo sería ese paso hacia adelante de lo que significa el judaísmo. Es una religión, por ejemplo. El cristianismo es un pensamiento homogéneo que también un japonés y también un argentino siguen este mismo sistema homogéneo. Pero en verdad ambos pueblos tuvieron un desarrollo histórico distinto. Quizás este modelo no les sirve a los dos. Las leyes noagias es algo distinto. Que cada sociedad tiene su modelo, su forma de hacer su propia sociedad. Lo que impera es una forma ética que le hace actuar. Es decir, no tanto como haga su manifestación religiosa o su sociedad, sino cuáles son los principios éticos que nosotros decimos son siete leyes, se llaman 7 mitzvot, pero son 7 principios. Son estos 7 principios que alrededor de ellos construye una sociedad. Entonces, me imagino que se refiere a la ley moral, lo cual tendría algo de sentido. Yo nunca había unido este tema del pacto de Dios con Noé. Y efectivamente, en una parte les dice, si ustedes matan a alguien, si ustedes derraman sangre, yo la demandaré, porque los hombres están hechos a mi imagen y semejanza, ¿no? Entonces puede ser que es el momento en donde Dios establece la ley moral en ese pacto de Noé. No lo había pensado así, pero está interesante, qué bueno que estamos platicando esto. No creo que va tanto al lado religioso, sino al lado político, de hecho, político-social. Creo que va más hacia allá. Entonces, una persona que quiere acercarse al judaísmo, pero no quiere convertirse en judío, es no ágida. Exacto. Una persona que considera que la Torá es verdad y los valores están ahí, él puede tomar de los contenidos. Imagínate cómo ir a un... Bueno, los cristianos también consideramos que la Torá es verdad, ¿no? Y también adoptamos su existencia, nada más que vemos que en Cristo ocurre el cumplimiento de la ley, y luego él, por eso le llaman Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto, ¿no? Una farmacia, no lo sé, y tú ves que tu sociedad tiene X problema, la corrupción, digamos. Entonces, tú vas a la farmacia llamada Torá y tú miras qué medicina de la Torá me sirve para mi sociedad. En Europa llegará un noágida, no sé, alemán,
Y en Alemania no hay tanta corrupción. En Alemania hay otros problemas y graves. ¿Sí? Y todo esto de ser tan laxos con el multiculturalismo que hacen que colapsen los sistemas sociales. Entonces, el noajida alemán va a esta farmacia llamada Torah y él toma lo que le sirve a su sociedad. ¿El por qué va a tomar algo que de otras sociedades no le sirve? Entonces, cada noágida, sí, él toma los contenidos ideológicos de la Torah, pero los aplica en su contexto, bajo su nación, bajo su identidad cultural, su identidad social, familiar. Es digamos, el punto que se diferenciaría de lo que es una religión. Pero ¿de qué te serviría ser noágida si existe Cristo como Dios manifestado como hombre? O sea, para qué agarrar valores que son como una verdad, pero sin toda la revelación? Lo lógico sería absorber toda la revelación completa de Dios que se hizo hombre. Y entonces fíjense cómo, por ejemplo, dice, oyeron que antes se ha dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿verdad? Entonces, el que odia ya es un asesino. El que ve a la mujer con lujuria ya es un adúltero. Entonces, Cristo le da como la interpretación a la Torá correcta, que luego nos muestra que somos pecadores y que no podemos cumplirla y que lo necesitamos a Él, pero no se despega de lo que podría ser una verdad absoluta que es Cristo, ¿no? Simplemente nosotros decimos, hay un juez que le importa todo lo que decimos y que lo va a tomar en cuenta, y entonces eso nos da temor, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y de ahí nosotros podríamos tener todas estas criterios de temor de Dios, sabiduría, porque acuérdense que, por ejemplo, Job era posterior al diluvio. O sea, hay un montón de desarrollo cultural que hay más allá del diluvio y que si te quedas con nada más los conceptos de Noé, te vas a quedar con algo muy borroso, muy general, que omitiría todo desde el diluvio hasta Abraham, que es la promesa que recibe de Dios, la bendición, y luego y le dice, en ti serán benditas todas las naciones, y hay un pacto donde le dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces todo el cristianismo lo que dice es que todos los que nos pegamos a través de Cristo a esa raíz, somos herederos de esta promesa que Dios le dio a Abraham, a través del sacerdocio de Melquisedec, que es superior al sacerdocio levítico. Ahora, vos mencionaste antes que tu motivación al iniciar el canal era hablar sobre estos temas, sobre Bnei Noach, los noágidas. O sea, vos de alguna manera alentás a que las personas, no quiero decir abandonen su religión o su estilo de vida y pasen a ser noágidas, o sí, decime qué es lo que pensás. O sea, ¿por qué hablas de estos temas? Ese es como tu endgame. De hecho, en la Gemara está escrito, esto es un tosafot allá en Hagiga, que los judíos no somos proselitistas, no andamos buscando que las personas se vuelvan judíos y todo esto, porque nosotros entendemos que los no judíos también son importantes, tienen un rol, no tiene sentido, no hay ningún ideal de ser judío. Lo que sí hay un ideal es que las personas sean buenas, y en nuestra definición de ser bueno es cumpliendo estas 7 máximas de una conducta buena. Ven, ese es el error que él está cometiendo, que cree que las personas pueden ser buenas. Pero justo Pablo, siendo un judío benjaminita, él hace un recorrido a través de las escrituras y demuestra que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y que nadie es bueno, nadie puede considerarse que es bueno, porque todos hemos de alguna u otra manera ofendido a Dios transgrediendo uno de los 312 mandamientos. Y entonces dice, el que escoja uno de los mandamientos tiene que cumplir con todos los mandamientos, no nada más con los que te convienen, y te vas a dar cuenta que no eres bueno. Entonces, hacer creer que los gentiles podemos hacernos buenos, él dentro de sí mismo piensa que es una broma. O sea, tengan cuidado con ese tema. Justo ese era el pleito que tenía Pablo acerca de judaizar a los cristianos, que no deberíamos estar aceptando esas doctrinas que tienen que ver con ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras, porque nadie lo va a lograr. Que son las 7 leyes noágidas. Entonces, sí existen las fuentes judías un imperativo de sí enseñar lo que son las leyes noágidas. Entonces, el factor proselitista del judaísmo sí existe en el tema de las leyes noágidas. Ahora, yo personalmente no tengo ningún interés en que una persona abandone su religión o no abandone su religión. Lo que me interesa es poner sobre la mesa lo que hay.
en pocas palabras, no voy a resumir cuál es la historia griega de lo que pasó de la historia de Edipo, pero básicamente podemos decir que la conclusión es que todo está predestinado, porque Edipo asesina a su padre, etcétera, etcétera. Hay toda una historia que es súper apasionante para mí. Y este concepto de que está todo predestinado, este concepto de griego, del oráculo de Delfos, de pensar en el futuro, pero que ya está todo predestinado desde antes, ¿existe en el judaísmo? Porque vos decís que la historia se desarrolla por sí misma. ¿Cómo es? ¿Uno nace y ya tiene todo escrito cómo va a ser su vida? Será una de las preguntas más difíciles. Esta la aborda Maimónides, Rambam la trae, porque él dice, a ver, esta paradoja. Hay libre albedrío. Yo escojo, pongo mi destino, pero también decimos que Hashem, él controla el destino. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener un libre albedrío en un destino que ya está controlado? Entonces, hay varios que han tratado de plantear una respuesta a esta dificultad. Como yo lo recibí, es que, y como yo lo concibo, es que sí, nosotros tenemos el libre albedrío en el contexto en el que estamos. Por ejemplo, yo no soy una mujer del siglo XVII, ¿sí? Yo soy yo, hoy en este momento. No puedo elegir afuera de las herramientas que tengo. Entonces, es decir, Hashem te pone estos contextos que son inevitables y acá lanzamos y vamos. Lo que sí es que consideramos que, sea como sea, la historia va a tener que converger en un mundo, llamémoslo del Mashiach. Es decir, un mundo donde no haya competencia y no haya todo esto. Bueno, yo les voy a decir cómo lo concibo yo. Creo que también es una pregunta de estas complicadas de, por ejemplo, explicar cómo funciona la Trinidad, ¿no? O la triunidad. Entonces, o por ejemplo, le llaman soteriología, este concepto. Hay un debate dentro del cristianismo entre arrianistas y calvinistas, y entonces los calvinistas hablan de la soberanía de Dios y los arrianistas hablan de el libre albedrío. Y como lo resuelven muchas personas, dicen, pues es como unas vías de tren que van paralelas, pero el punto es subirte al tren que va hacia la eternidad, ¿no? Entonces puede ser que nunca se toquen estas vías, pero ambas te llevan hacia Cristo. Y creo que es lo mismo, o sea, es muy difícil que nosotros hablemos con nuestras concepciones, con un cerebro tan limitado, acerca de algo tan eterno y difícil de concebir, pero podría, yo por ejemplo, mi respuesta es que es un juego conjunto. Probablemente eso es un poco de la teología de C.S. Lewis, donde se dice que es un juego de pelota, donde Dios nos avienta la pelota y luego nosotros se la regresamos. Y entonces es el vaivén de un juego de unos a otros, ¿no? O sea, no es tanto como que, o sea, sí, Dios es soberano, la cancha es de Él, pero también le gusta que juguemos con Él a la pelota. Entonces, tú vas tomando decisiones y yo creo que conforme a las decisiones que vas tomando, Dios va arreglando el mundo para que ocurra lo que Él de todas maneras Él quiere que ocurra, pero tú eres un colaborador de alguna manera de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ya ahí, con esto que acabo de decir, estoy seguro que se abre un gran debate entre los que son de calvinistas y arrianistas. A mí no me gusta entrar en ese tema. Es una excelente pregunta, pero uno de los argumentos que yo tengo es que Cristo nos enseña doctrina. O sea, nos dice cómo actuar ante tal o cual problema ético, porque entonces significa que a Él le importa cómo respondemos ante los exámenes que pone frente a nosotros. Ante los exámenes de las relaciones personales, el manejo del tiempo y el manejo del dinero, a Él le importa mucho cómo llevamos a cabo la mayordomía de las cosas que pone a nuestro cargo, porque en muchas parábolas nos habla que luego viene una recompensa para los que nos portamos de cierta manera. O sea, no para nosotros ganar el cielo, sino porque a Él le interesa el desarrollo de nuestro carácter. Entonces también, si yo tomo alguna doctrina falsa teológica y luego eso me hace perezoso, pues hay que tener cuidado con esas doctrinas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas son buenas preguntas, pero con la manera que las respondemos, si son definitivas y no sabemos de lo que estamos hablando, pues podríamos poner a mucha gente en aprietos. Y ahora llevándolo a un caso muy concreto, quiero ponerte a prueba. Si, por ejemplo, hablemos de la situación ahora en Israel. Hay un soldado que va a la guerra y lamentablemente fallece, muere. ¿Esto es el destino o fue su libre albedrío de ir a la guerra y es consecuencia de sus acciones? ¿Qué opina el judaísmo sobre esto? Sí, ambos. Hay una fiesta, llamémosla, en el judaísmo que se llama Rosh Hashanah, que se termina
Mila Haim ve Mila Mavet, quién a la vida y quién a la muerte. Y digamos ahí se sella, entre comillas, el destino de la persona, ¿sí? Pero estos decretos pueden ser cambiados si la persona actúa de una u otra manera. Sí, asumimos en cierto aspecto que cuando el mundo dice cumpliste tu rol del mundo, es decir, el mundo está bien y con la parte que tú viste ya, si no necesitas hacer más parte en este mundo y va a ser el mundo venidero. Sobre el punto de los soldados, lo llevo un pozo más adelante. Ahí, no soy el primero que lo dice, hay un concepto que se llama Arugé Malhut, que son como los matados por el reino, algo así. Por ejemplo, en la época de Bar Kokhba, siglo II, cuando tomaban a rabinos como Rabbi Akiva, los romanos hacían cosas terribles con judíos, eso se llamaron Arugé Malhut. Para mí, los soldados de Israel que caen en batalla son Arugé Malhut, es decir, personas que dieron su vida por este ideal que va más allá de ellos mismos. Es decir, acá no es solamente que ellos fijaron su destino personal y ese es su destino, lo que ellos fijaron es por lo menos como yo lo veo, lo que ocurre en Israel en este momento es el futuro de la civilización. Es un choque de dos ideas muy grandes que es el radicalismo versus la libertad humana que están chocando y nos tocó a nosotros vivirlo, a Israel. Entonces, un soldado representa, o sea, para mí a nivel más metafísico, Arug Malhut, este choque de que tenemos el ideal de que el mundo sea bueno, libre, y por eso estamos dispuestos a hacer lo posible por ello. Eso es yo lo veo por eso en un campo mucho más allá del personal de que le tocó su destino, es algo que nos toca a todos. Nosotros en el cristianismo lo vemos diferente porque nosotros tenemos esta promesa de una vida eterna. Entonces, de hecho, creo que ahí ayuda mucho C.S. Lewis, que hace otra vez, yo lo cito mucho. Pero él dice que, por ejemplo, dos soldados que no se odian entre sí y que están haciendo su deber, digamos, militar. Uno lanza una bomba y el otro se muere, pero instantáneamente alcanzan a ver que ya pasaron a la vida eterna y que su vida se aceleró en la decisión a la que todos vamos a llegar tarde o temprano, ¿no? Vamos a llegar al día del juicio donde vas a rendirle cuentas a Cristo de tu vida. Entonces, habrá alguien que lo haga más joven y alguien que lo haga más grande, pero al final estamos todos llamados a vivir eternamente. Entonces, eso hace que la perspectiva de tu día a día, considerando que hay un juez al que le vas a rendir cuentas, adquiera otro significado, pero también la perspectiva eterna nos ayuda a entender que las vidas le pertenecen a Cristo y Él es el que va a tomar la decisión de qué le depara a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros principalmente decimos el que decide tener una vida con Cristo o el que decide rechazar a Cristo. Entonces, Cristo viéndolo como la verdad, porque Dios juzga caso por caso. O sea, a cada judío lo va a juzgar dependiendo de qué tanto aceptó o rechazó la verdad. Si vive una vida de engaño, pues Cristo es el único que puede determinarlo, ¿verdad? Si se te explicó todos los detalles y a ti tú prefieres rechazar esa verdad y vivir una vida de destrucción, de autodestrucción, pues obviamente no estás interesado en vivir una vida en Cristo, ¿no? Entonces, por eso para nosotros es tan importante el tema del proselitismo, que más personas conozcan la buena noticia de que hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan por medio de Cristo Jesús, que se levantó de entre los muertos y que nos puede prometer una vida eterna. Que es muy diferente, si se fijan, que tratar de vivir por las obras y tener un scorecard, un tablero donde diga tantos puntos por bueno y tantos puntos por malo. Ese es uno de los problemas que tienen los judíos, que tienen esta visión de las obras. Muy interesante. Ahora, te hago una pregunta, volviendo al principio, cuando dijiste que sos químico, sos ingeniero químico, lo cual me parece mind-blowing pensar en que un rabino también puede ser ingeniero químico, y me pongo a pensar, los filósofos de la naturaleza, te hablo de la antigua Grecia, por ejemplo, Demócrito, que hablaba sobre la idea del átomo y que el mundo está formado, el universo está formado por estas estructuras indivisibles. Me cuesta pensar a veces cómo un rabino puede conciliar con cosas de la ciencia. Imagino que es algo que habrás pensado mucho y en lo que habrás meditado demasiado, porque ¿cómo se concilia esta faceta tan espiritual, tan metafísica, tan del mundo de las ideas, con algo tan concreto como ser ingeniero químico y las cosas tienen números y es súper racional? ¿Cómo lo concilias? Claro, no mencioné esto en la introducción sobre mi vida, bla, 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 pero yo vengo de una familia donde mi padre, que somos ortodoxos, ¿sí?
Y mi padre, él fue decano en universidades allá, en la diáspora, también fue rector en una universidad en ingeniería. Así que por ejemplo, si tú tenías en mi casa la estantería de libros de Torah, ¿sí? El Talmud, si tú te ibas unos cuantos estantes más, ibas a tener libros de Stephen Hawking y todas estas cosas, ciencia. Entonces, esa tensión yo de pequeño no la sentí mucho. Entonces, creo que afecta mucho como el punto de partida tuyo. Por otro aspecto, la pregunta es, y las personas, hablando de malentendidos, que habíamos dicho malentendidos, la Torah no es un libro de ciencia. Las personas creen que porque si en Génesis, Bereshit, dice que el mundo fue creado en X días, ¿sí? Entonces, eso es un ¿cómo se dice? Fact. Es un hecho científico, pero no es un hecho científico. Y lo dicen los sabios de Israel, Rashi, que es como el comentarista más famoso de la Biblia, él dice, no, dice, esto que van a leer no es literal, ¿ok? Sino que tiene explicaciones profundas. Ok, entonces lo que viene a enseñar la Torah sobre la creación del mundo y que Adán fue creado de barro y se le puso alma, eso es que Adán tiene un lado material y también tiene un lado conceptual, es mucho más profundo. Y estas ideas es que tratar de decir que la Torah habla de ciencia es como decir que, como tratar de comparar a la acupuntura con, no sé, con dime otra cosa, ¿sí? Pedalear una bicicleta. No, Claro. son cosas distintas, son planos, dimensiones distintas. La ciencia, o sea, si una persona acá en el público, usted tiene una pregunta de cuál es el origen del hombre a nivel biológico, abran la evolución, la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Ahí les van a responder. ¿Quieren saber cuánta edad del mundo? Abran Mijailo Parín. Si pero no entran en conflicto, no entran en conflicto al intentar responder las mismas preguntas a veces. No, porque las preguntas que responde la ciencia son preguntas del mecanismo del mundo. Un ejemplo, una manzana, ¿por qué cae de un árbol? O sea, ¿qué es fuerza, aceleración, ¿sí? Las leyes de Newton, ¿sí? Masa se atrae con masa. Claro. Así es cómo se cae. Eso es lo que hace la ciencia, te explica cómo. Te explica cuántos átomos tiene cuántos electrones tiene el átomo de la plata. El judaísmo no viene a decirte el mecanismo del mundo, viene a decirte el por qué, la esencia. Por ejemplo, ¿para qué las manzanas caen de los árboles? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué Hashem dio manzanas? ¿Qué hago con la manzana y si me la como, qué puedo hacer con mi vida? La plata. ¿Qué hago con la plata? O sea, no importa, los átomos es un tema interesante que se puede abordar para otras cosas alágicas, pero la plata me sirve para ayudar al mundo, caridad, para mi familia. Es decir, el judaísmo aborda otro punto. Entonces, no veo conflicto porque se vienen a responder justamente preguntas distintas. ¿No ves ningún conflicto? ¿Nunca tuviste? Ni siquiera el cristianismo tiene conflictos. Creo que la mayoría de las personas tienen conflictos con el dogmatismo. Pero el dogmatismo ocurre tanto en el cristianismo, tanto en el judaísmo, o sea, en las religiones, en la misma llamada ciencia, cuando alguien se apega a sus ideas y se vuelve intolerante con las ideas de alguien más, pues no tiene nada de malo o sea, dedicar algo de tiempo a escuchar a alguien que tiene algo que decir, ¿verdad? Aunque no estés de acuerdo, ¿verdad? No debes ponerte agresivo. Y siempre la opinión de alguien pues puede permitirte descubrir algo más y luego construir sobre eso. Entonces, esa sería como una visión antidogmática. O sea, el problema es el dogmatismo porque luego el dogmatismo polariza a las personas hacia ciertas opiniones y luego ya la gente se encierra en sus propias ideas y ya no permite escuchar nada. Pero el hecho de comprender que existen verdades, hoy en la mañana estaba pensando, por ejemplo, existe la constante de la gravitación, existe la constante de la velocidad de la luz, pero el hecho de que existan esas constantes no te vuelve dogmático, simplemente es como algo que encontramos que es algo verdadero. Y lo mismo pasa con las verdades del cristianismo, cuando entendemos que existe un Dios santo, puro, pues eso no destruye el hecho de cómo funcionan las cosas creadas. Y básicamente la ciencia es una categoría que se enfoca en cómo funcionan las cosas creadas. Por eso no es un conflicto nunca con el cristianismo. Siempre estamos dispuestos a entender de qué otra manera podemos pues conjeturar que funciona el mundo, pero entendemos Dios lo creó. O sea, creo que esa es la clave, esa es algunos científicos dicen, no lo creó, también tienen conjeturas, pero la mayoría de la gente que escuchas en el mainstream habla de conjeturas que se hicieron con tal de eliminar a Dios y eso ya es una ciencia pues fallida a priori porque quiere a fuerzas, digamos, forzar las cosas de lo que ocurrió en la historia, ¿no? De hecho, le llamaban como ciencia forense el tema de tratar de identificar cómo se creó el universo. Entonces, nosotros solo podemos depender de
conjeturas que se hicieron con algunos datos que tenemos. Y entonces toda esa información se extrapola en lenguaje común y entonces ya la gente dice, la ciencia está en contra de Dios. Pero en realidad es una... O sea, yo creo que ni siquiera los científicos especialistas en biología o no tienen todas las palabras. Se basan en ciertas conjeturas de cómo se crearon las cosas, ¿verdad? Yo, en mi postura personal, creo que Dios es capaz de crear el universo en 6 días de los nuestros, porque para mí crear a un hombre, si lo creo como completo, como en etapa madura, de ahí puede crear los procesos para que luego uno engendre a otro desde lo más pequeñito a lo más grande, ¿verdad? Habrá gente que diga que no, que a fuerzas tuvo que haber un huevo y un cigoto y entonces de ahí se inventaron todo el asunto de que éramos microbios y luego changos y luego personas, ¿verdad? Pero todas esas son conjeturas porque nadie estuvo ahí, nadie tuvo un video para decirnos cómo fue. Sin embargo, si Dios es real y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él es capaz de hacerlo aceleradamente para que todo alcance una forma que parezca que es madurez. ¿Y por qué no? O sea, entonces es el tipo de debates que podemos meternos si queremos entender cómo Dios hizo las cosas. Entonces, poniendo la premisa de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay forma de también encontrar conjeturas que nos puedan llevar a respuestas que se parezcan a las que tenemos, ¿no? Bueno, esa es una opinión, ¿verdad? Esa es una opinión meramente mía, donde estoy exponiendo que existe otro paradigma diferente, ¿no? ¿Viste? No sé, ¿nunca surgió algún conflicto entre ambas? Donde yo, en el aspecto científico, digamos, de las ciencias exactas, como la química y la evolución y todo esto, no veo conflicto. Porque, como nuevamente, viene donde sí vi conflicto y me, digamos, se movió el piso, es más que todo lo que se conoce como las ciencias bíblicas, entre comillas, ciencias, que no sé por qué lo llaman así, pero que la crítica textual, por ejemplo, arqueológicamente, ¿hubo un éxodo o no hubo un éxodo? Nosotros en el judaísmo es un etos fundacional que Un salimos de axioma, Egipto. sí. Claro. O sea, imagínate, es que todo es alrededor. Abre cualquier libro judío y salimos de Egipto. Claro. Y el hecho de que la arqueología, aparecen arqueólogos israelíes, de hecho, postulando que el éxodo puede ser un mito. Entonces, y te empiezan a mostrar, digamos, estos hechos arqueológicos. Esto, si tú tienes una mente muy arraigada a la ortodoxia, sí es un choque, sí te mueve el piso y esto te impulsa a ti a tratar de pensar, a ver, ¿cómo es entonces el mecanismo? Y uno llega a distintas fuentes del judaísmo, que muy antiguas, de hecho, que ya abordaron estos temas. Gracias a Dios, alguien ya hizo la tarea intelectual por nosotros, pero esto inicialmente sí es duro de procesar. Sí, hace un tiempo yo compré una revistita, ¿viste estas revistas pequeñas de National Geographic? Una revistita que era de Metzadá, la historia de Metzadá. En la revista, mientras lo leía, al principio contaban la historia desde el punto de vista quizás judío, impresionante, y después ponían personas, o mejor dicho, había testimonios de personas que decían, momento, quizás esto nunca ocurrió o no fue así como lo cuentan. Y fue también una de las primeras veces que me topé con esta idea de quizás el éxodo nunca ocurrió de Egipto. Yo así no lo creo, pero hay personas que lo dudan. Pero bueno, si uno se pone, en mi opinión, si uno se pone a dudar de todo, ya es como que pierde la esencia, es todo muy gelatinoso, ¿no? No tiene sentido. Ya es más, lo que ocurre hoy en día en todo... O sea, pero el problema no es, yo creo que el problema no es la duda. Creo que la duda puede ser razonable, pero el problema es que cuando tú ya tienes ciertas ideas preconcebidas, entonces interpretas toda la información para polarizarla a la manera en la que tú quieres interpretarla. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, que se encontraron ídolos en Canaán, ¿no? O por ejemplo que digan, es que no encontramos ídolos que hablaran de Yahvé. Pues probablemente no, porque un mandamiento es que no te harás ídolos. Entonces los judíos en realidad no hacían eso, que ellos buscan como ídolos o arqueología que hablara de su deidad, pero como esta deidad no es así. O, por ejemplo, cuando los judíos idolatraban cosas y mezclaban a Yahvé con los ídolos falsos y entonces que de repente digan, es que en ese lugar solo se adoraba a ídolos falsos. Y justo ese es el punto por el que Dios castiga a Israel, porque adoraban ídolos falsos. Entonces, no sé si me va a entender, como que
cuando encuentras el objeto y luego le das una interpretación para arreglarlo a tus ideas preconcebidas, ahí es donde encontramos el conflicto, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Esta hostilidad, y por eso, volviendo al punto de cómo es que los cristianos apoyan a Israel, el producto de lo que, sin querer ser muy político, pero la izquierda más radical anti-Israel, yo creo que es producto de este fenómeno. Que hace 200 años llegaron intelectuales a plantear esas, digamos, cuestiones de que no, esto no es verdad, esto no es verdad, pero lo simplificaron mucho. Hoy, después de 200 años de historia, muchas cosas, digamos, de investigación académica, hay puntos grises que ni los académicos logran decir que esto no es verdad, ¿sí? Antes sí era así, antes eran muy absolutos con sus, digamos, refutaciones Claro. y crearon y formas de pensamiento, esquemas de pensamiento de que, bueno, entonces significa que todo este tiempo estuvimos sosteniendo una ética que no era verdad, entonces vamos a tener una ética relativa. Y empiezan a relativizar la cultura y empiezan al punto tal de que incluso un perro, una persona se identifica como dragón y se relativizó tanto que aquí es donde viene estos, curiosamente, desde los círculos que más se alejaron de una, digamos, ética centralizada, buscaron, porque el ser humano necesita, ¿sí? Zon politikon, como dice Platón, Aristóteles, perdón. Nosotros debemos sostener de alguna idea. Entonces estas personas, al no querer sostenerse de esta idea centralizada, se sostuvieron de otras ideas que suelen ser las más hostiles contra las narrativas que, digamos, plantea otras posturas como la de Israel o no sé, cosas diferentes a ellos. Bueno, voy a hacer una interrupción. La verdad es que sí, es verdad cuando... Y justo de lo que les decía, ya cuando, por ejemplo, tienes un odio hacia Israel, entonces eres capaz de decir que, por ejemplo, la zona se llamaba Palestina cuando en tiempos de Jesús se llamaba provincia romana de Judea. Y entonces quieres decir que no existieron porque algún historiador a esa zona le llamó Palestina. Pero es porque les quieres como quitar legitimidad a la historia y la tuerces porque eres una persona que odias la verdad. Y justo es lo que él está tratando de decir y creo que yo suscribo totalmente con lo que él está diciendo, que estos grupos se agarraron de mentiras para tratar de legitimar una verdad, pero, o bueno, al menos algo que ellos decían que era verdad, pero que en realidad era falsedad, justo para manejar sus agendas políticas. Entonces, ese es otro de los riesgos que tiene el polarizarte sin amar la verdad. Entonces creo que uno de esos fenómenos que pasó es ese choque, de querer decir todo es falso. Sí, como digo, al final uno se puede empezar a preguntar todo y termina mal. En mi opinión, cuando empezás a preguntarte absolutamente todo en la vida, puede llegar a terminar mal. Está buenísimo para tener reflexiones filosóficas y a veces preguntarse cosas que quizás uno da por sentado y eso puede llegar a, no sé, llegar a una conclusión o tener una idea superadora, me parece genial, pero a veces está exagerada. En fin. Pues bueno, les agradezco mucho por el tiempo que dedicaron a escuchar este video. Pues a mí siempre me gusta escuchar a Jacob, me parece que es un hombre muy inteligente. Obviamente tenemos diferencias muy, parece, irreconciliables en cuanto a la gracia de Dios y vivir por las obras, vivir por la ley o aceptando el nuevo pacto que tiene Jesucristo para nosotros. Pero eso no significa que no, a mí me cae muy bien. Entonces, o que yo tenga algo en contra de él, no, para nada, ni me enoja ni nada. Pero pues qué bueno, qué buen video y pues también es buena oportunidad para compartir más del Evangelio. Entonces, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.